Yo vengo, soy uno de los únicos privilegiados, pues nací en el 50, año que más chicos nacieron en Argentina en el siglo XX, de acuerdo a la densidad poblacional que había en esa época. Vengo de una familia peronista, mi viejo fue fundador del sindicato Luz y Fuerza, militante sindical, y empecé a militar muy joven, tendría 13, 14 años. Así que me agarré como la última parte de la resistencia peronista, ¿no? En la década del 60. Creo que el peronismo tiene un bautismo de fuego que es la represión de la Revolución Libertadora, ¿no? Pensemos que el peronismo era un gobierno constitucional que es bombardeado el pueblo es el único caso de un bombardeo de una fuerza aérea propia del mismo país que bombardea a su pueblo, porque Guernica fueron los aviones alemanes que bombardean el pueblo español. Y ahí empieza como una violencia, ¿no? Llamémoslo la violencia de arriba, la decía Perón, ¿no? La violencia de los poderosos, ¿no? En contra del pueblo, en contra de un gobierno constitucional. Perón es derrocado y viene la Revolución Libertadora que proscribe al peronismo, no se podía nombrar a Perón, Evita, la Fundación Eva Perón, bueno. Yo viví en ese miedo, digamos, mi viejo cuando vino el golpe se tuvo que borrar un tiempo, digamos, buscaban gente, ¿no? Era difícil esa etapa. Lo viví de chico esto. Así que bueno, empecé a militar muy joven en el secundario, ¿no? Que éramos... ¿En la UES? No, la UES vino después. Te estoy hablando o sea, yo nací en el 50, en el secundario era la década del 60. Claro. Éramos 5 los peronistas en esa época. Éramos muy pocos, digamos. Vos pensás que en la época de la Alianza Libertadora Nacionalista, de Tacuara, digamos, en general los grupos peronistas eran semifascistas, digamos, ¿no? De Era, origen, ¿no? De origen. claro. Y el peronismo iba haciendo un proceso, ¿no? Porque vos pensás que en el 56 vienen los fusilamientos de León Suárez, el levantamiento de los militares constitucionales que querían era que volviera el gobierno constitucional, o sea, eran legalistas, que volviera Perón, que había sido elegido por el pueblo, y bueno, los reprimen, ¿no? Los fusilan a los militares constitucionalistas, y es decir, el pueblo peronista va haciendo toda una experiencia tratando de, hasta la experiencia de Flamín y demás con Frondizi. Frondizi accede al gobierno por la alianza con Perón, por los votos peronistas en el 62. Y Frondizi contesta con el plan Coninte, ¿no? Metiendo en cana a toda la militancia peronista. Entonces, bueno, era todo una especie de... El peronismo va buscando distintos caminos y ahí entroncan dos temas, ¿no? El tema internacional y el tema nacional. En el tema internacional tenemos, por eso Perón siempre dice que hay que primero ver lo internacional, después lo nacional. El tema internacional, en el 50 suceden 3 revoluciones armadas triunfantes. Una en cada continente de lo que después se llamó el tercer mundo, no en el 50, después fue. Pensé que el movimiento no alineados nace en las Naciones Unidas en el 64. Los vietnamitas de Dien Bien Phu, Nguyen Van Giap, el general Nguyen Van Giap derrota a los franceses, los echa de Indochina, esto en el 53, en el 57 los argelinos, el Frente de Liberación Nacional, en África, el primero fue en Asia, en África derrotan a los paracaidistas franceses, y en el 59 Fidel en América Latina desembarca en la Sierra Maestra, en La Habana, con la Revolución Triunfante. Ahí nace un ideal, si vos querés, un ideal de cambio de la sociedad. Era posible una revolución. Se refleja en América Latina y en el mundo. Totalmente. Aparte nosotros, imagínate que los argentinos estábamos influenciados porque uno de los tipos centrales de la Revolución Cubana era el Che Guevara, que era argentino. Entonces digamos que toda esa juventud
está en ese marco, digamos, y todo el marco nacional que contaba antes de la represión sobre el peronismo, ¿no? Esa violencia que no generamos nosotros. Nosotros no generamos la violencia. Esto es muy importante, ¿no? Porque parece que nosotros éramos 4 loquitos que un día nos levantamos y empezamos a tirar tiro. No es así. La lucha armada nace como una posibilidad concreta de cambio de la sociedad y de cambio del poder político para hacer un mundo mejor, o para hacer una sociedad mejor, o para hacer una Argentina mejor, llámalo como quieras, ¿no? Pero en varios lugares de América Latina pasa esto, ¿no? En Uruguay, en Chile, en muchos lados. Brasil, en Colombia. Bueno, esta es la experiencia básicamente de las organizaciones armadas peronistas revolucionarias, incluso de la izquierda, ¿no? En ese momento era hegemónico, es decir, toda la juventud estaba con la lucha armada, pero gran parte de la sociedad también. Porque veamos, Montoneros crea organizaciones de masa que trasvasaban toda la sociedad. Había estaba la JP, pero después estaba la agrupación Evita, que eran las mujeres, tenía la Juventud Trabajadora Peronista, que eran los trabajadores, la Juventud Universitaria Peronista, que eran los universitarios, la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios, o sea, el movimiento villero, que eran los villeros, el movimiento inquilino, los putos peronistas, que eran los gays, o sea, era una constelación de agrupaciones que trasvasaban al conjunto de la sociedad. Incluso, te digo, desde la pertenencia hasta política, en aquel momento estaban las juventudes políticas, y yo recuerdo, por ejemplo, compañeros míos de la Columna Norte, yo tuve de compañero en la Orga, en Montoneros, a Sergio Gas, que está desaparecido, que era el hijo de Adolfo Gas. Adolfo Gas fue la mano derecha de Alfonsín, era un senador radical, y Sergio Gas venía de la Franja Morada, y estaba con nosotros. Y había compañeros del PC o del PCR que estaban con nosotros, digo, el Negro Quieto, Satí, que no sé, algunos compañeros de la FARC. Entonces hay una pertenencia política también bastante amplia, y además también religiosa, porque teníamos católicos, teníamos musulmanes, judíos, o sea, había como una... Es decir, fíjate vos esa constelación tanto étnica como religiosa, como política y como social, ¿no? Muy amplia. Bueno, fuimos aniquilados. Ahí viene la dictadura. Ahí viene la dictadura. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué la dictadura se empleó de esta manera tan salvajemente, ¿no? Yo creo que hubo una sociedad que colaboró con el holocausto generacional. O sea, hubo empresarios que pagaron a las bandas armadas, sindicalistas que marcaron a los sindicalistas combativos, hubo padres que entregaron a los hijos porque decían que estaban mejor presos, con lo cual después los mataban. Hubo, digamos, bueno, ahora se habla de la dictadura cívico-eclesiástica militar. Se habla, ¿viste? Se incluye esta mirada que es más o menos reciente esto, ¿no? Es en ese sentido que yo siento que nosotros quisimos retomar la revolución inconclusa del 55, la revolución peronista inconclusa, ¿no? Y levantamos esas banderas y fuimos aniquilados porque teníamos razón. Fuimos aniquilados por los aciertos y no por los errores, porque si no hoy la Argentina no estaría como está. Hace 50 años nosotros planteamos que había que hacer determinadas cuestiones económicas, sociales y políticas de cambio, y eso no se hizo, y hoy estamos como estamos, ¿no? Volviendo un poquito atrás, Sí. 73, Sí. cuando llega Perón, Sí. ¿cómo estaba el país? Bueno, el país venía de... pensemos que en el 66 está la dictadura de Onganía, y ahí comienza el desmonte con Greger Bacena, que es una línea Greger Bacena, Martínez de Oscavallo, es una línea, la línea neoliberal que termina concluyendo en Macri, ¿no? Una línea neoliberal que lo que hace es desmontar la sociedad salarial que ha creado el peronismo.
O sea, no había desocupados en el 70, el 73, este nivel de desocupados. El 60% de la población no estaba desocupada, había trabajo. Es decir, éramos humildes, no pobres. Éramos humildes. O sea, en el 45, yo nací en el 50. En el 45 mi viejo vivía en una pieza en Villaluro, y en el 55 mi viejo vivían en la misma pieza en Villaluro. Pero esos 10 años comíamos. Y nos vestíamos. Es decir, no había la pobreza, porque la pobreza es esto de no poder comer, no poder vestirte, estar trasvasado por la droga, estar trasvasado por la violencia, por la promiscuidad familiar, por la violencia de género. Todas esas cosas no estaban. No estaban en el 70, no existía esto. No existía. O por lo menos no existía en el nivel de violencia que hoy vive la sociedad. Entonces, vos pensás que Isabel se va con, creo que 4 millones de dólares de deuda externa, o 6. Eso tenía el país en el 76. A pesar de la mala gestión que pudo haber tenido o no Isabel, que no fue tan mala, ¿no? Si revisamos alguna cosa, no fue tan mala, digamos, porque Perón dejó sentado algunos pilares en su regreso en el 73, desde el punto de vista económico, digo, ¿no? Pero el desmonte de la sociedad de bienestar, que de alguna manera emulando la sociedad de bienestar que tuvieron los europeos a partir del 30, en 1930, en Suecia, y fue el primer país en Europa, esa sociedad de bienestar que había creado el peronismo se empieza a desmontar en el 66, con Onganía y con Krieger Bacena, y se termina de montar entre el 76 y el 83 con Martínez de Oz. Es decir, solo para poder desmontar eso tuvieron que hacer lo que hicieron, si no hubiera sido imposible. Pues fíjate que de alguna manera el 66, 73, en esos 7 años, ellos cierran todas las expresiones políticas, hasta los clubes de barrio están intervenidos por un militar, la ciudad de fomento, las mutuales, las cooperativas además, y eso hace que venga la guerrilla, eso hace que venga la respuesta, porque no había, los partidos políticos estaban prohibidos, los sindicatos estaban, o sea, todas las expresiones políticas, culturales de la sociedad estaban prohibidas, estaban cerradas. Ahí surge el movimiento armado. Y ahí aparece la lucha armada como una respuesta a esa violencia que es ese cierre, ¿no? Y bueno, después, bueno, vivimos todo el comienzo de la democracia en el 83, ¿no? Que fue duro. Yo, digamos, una cosa que planteo en mi libro, en Crónica de la Patrulla Perdida, es este tema de que si bien nosotros ganamos la democracia, ganamos una democracia vigilada por las corporaciones, por las multinacionales y por los medios hegemónicos, y en realidad lo que se logró recuperar o instalar en la sociedad son las consecuencias de la lucha. O sea, lo que pasó del 76 en adelante, ¿no? La represión, los desaparecidos, la apropiación de chicos, todo eso es muy importante. Pero lo que no se entiende o no se planteó o que no está en la agenda política de la historia argentina es las causas que nos llevaron al 76. Esto que hablamos ahora, esto no se debate. No hay un debate, no se discute por qué llegamos a eso. ¿Por qué no se discute? Bueno, yo hoy decía que, emulando a la ministra de Economía, es multicausal, decía, ¿no? Creo que nosotros vinimos a una sociedad pacata, para llamarla de alguna manera, una sociedad muy hipócrita había en el 70. Y nosotros cometimos quizás un error juvenil, muy juvenil. Yo tenía en el 70, tenía 19 años, ¿no? Nací en el 50. Dimos la lucha en todos los frentes, no solo en el político, en el cultural, sobre todo en el social. Planteamos el proyecto del compañero o la compañera, con lo cual cuestionábamos la pareja burguesa, la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, el psicoanálisis, todas estas cosas nosotros las instalamos en la sociedad.
Y entonces como que dimos la lucha en varios frentes, y eso es un error, digamos, estratégico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que este, la sociedad no soportó si vos querés, la, la manera de esta confrontativa, ¿no? Que ya fue demasiado para una sociedad que no estaba preparada o no quería esto, ¿no? En eso yo soy crítico o autocrítico en algunos aspectos nuestros de confrontativos que hemos sido, incluso un enfrentamiento con Perón, algunas cosas que podrían haber sido de otra manera. Cierta desviación militarista, ¿no? Que tuvo la organización, que creo que fue algunos errores políticos estratégicos que se cometieron, que nos alejaron del pueblo peronista y que nos convirtieron, como yo digo en el libro, en la patrulla perdida, que esto lo decía Walsh, ¿no? Walsh se lo dice en un documento interno de la Conducción Nacional, que si seguíamos cometiendo esos errores militaristas, nos íbamos a transformar en la patrulla perdida. Yo lo llamo Crónica de la Patrulla Perdida porque creo que nos transformamos finalmente en la patrulla perdida, ¿no? Pero bueno, sin embargo sigo rescatando, o lo que yo quiero, que me interesa, digamos, para adelante, en lo poco que tiempo que pueda tener todavía, es en rescatar esa juventud maravillosa, decía Perón, que fuimos, esos jóvenes que creíamos que podíamos mejorar la vida de todos, porque además lo hicimos por todos, no lo hicimos por nosotros, por un sector. No fue, era una cosa de entrega y de compromiso social y político, ¿no? Y yo rescato esa fuerza, esa energía, esa lucha, afuera del método de lucha, el compromiso y esa épica que logramos armar. Pues tuvimos una épica, hoy no hay épica, no hay esa impronta que teníamos de cambio, ¿no? Eso de creer en la revolución, eso no, moco de pavo, digamos. Evidentemente hoy, después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición del mundo binario que representaban los dos imperialismos, hoy ya no hay mucha orientación de, ¿no?, para dónde ir. Creo que hay una, ¿no?, que es un humanismo integral, una comunidad organizada, una cosa donde supere la economía de mercado, ¿no?, una economía social, igualitaria y solidaria, que no son los movimientos sociales, es otra cosa, ¿no?, lo que yo hablo. Pero creo que es un poco camino incluso del mundo, no de la Argentina. Pero bueno, no sé si esa lucha va a dar... vos pensás que en el medioevo estaba la sociedad medieval, el señor feudal, y nacen los burgos, que eran los sindicatos de artesanos, las ciudades se empiezan a conformar con los sindicatos de artesanos, con los laburantes, y el día que los burgos fueron más eficaces que el señor feudal, aparece la burguesía. O sea, se reemplaza la sociedad. El día que esta economía social, equitativa y solidaria sea más eficaz que la economía de mercado, va a haber un nuevo cambio social en el mundo, ¿no? ¿No te parece la tendencia ahora con la guerra de Ucrania, que en realidad es la OTAN versus Rusia, o Rusia versus la OTAN, ¿no? Sí, pero lo que yo creo es que ahí de nuevo aparece esta necesidad de la tercera posición, ¿no? Porque nosotros, o sea, los rusos están siendo rodeados por la OTAN porque le pusieron 14 bases misilísticas alrededor. Mis abuelos eran rusos, ucranianos. Y nunca me voy a olvidar, porque mi abuelo no lo conocí, que mi abuelita rusa, me decía, yo soy rusa, pero había nacido en Ucrania. Y si vos mirás en la geografía, 2/3 de Ucrania están dentro de Rusia, ¿no? O sea que son rusos. Entonces hay como un invento ahí, en realidad los rusos están siendo cercados y la verdad que cercar a los rusos es un peligro, pero también Putin es un expansionista, o sea, no es que es bueno Putin y es malo el otro, o al revés. Acá son intereses geoestratégicos que nosotros estamos muy lejos y realmente no.
Pero lo que está pasando en el mundo es una locura. Hay posibilidad de una tercera guerra que va a ser nuclear, ¿no? Así que hay que ver quién se salva acá. Entonces yo creo, digamos, que esto de decir nos alineamos con esto, con aquel, me parece que eso no existe. Creo que Nosotros, comienza una nueva discusión, ¿no? Más claro, para mí me que parece alinearse, que, una nueva discusión. claro, por eso digo que hay una tercera posición. Nosotros tenemos que rescatar, pero además la guerra no le sirve a nadie, le sirve a las empresas de armamento nada más. ¿A quién le sirve la guerra? Ninguna guerra sirvió. Sí, hay Ninguna guerra. movilizaciones en España, en Europa, diríamos, en contra de la OTAN por la guerra, la industria de la guerra, Yo ¿no? tengo compañeros, amigos míos que viven en Europa, que se quedaron allá en Suecia y en Italia, en España. Y discuto con ellos, ¿no? Porque muchos están, viste, el oso ruso les preocupa. Claro, porque lo tienen al lado y es como es un miedo, ¿viste? Los europeos tienen miedo de los rusos, porque es como, imagínate que les cortan el gas y se mueren todos de frío. En serio, tienen un drama absoluto, ¿eh? Entonces, claro, para ellos es mucho más preocupante los rusos que están al lado, que nosotros que tenemos los yanquis de este lado, ¿viste? Pero en realidad es lo mismo. O sea, realmente no veo Pero que... el daño que hace el propio Estados Unidos creo que es superior al daño que puede hacer Rusia en esta etapa. A mí también me parece, digamos, me parece que realmente Europa, la OTAN, termina siendo un gendarme de Estados Unidos en Europa y realmente es una locura, digamos. Aparte los rusos siempre fueron candidatos. Si uno estudia la guerra de la Segunda Guerra Mundial, Hitler siempre le importó el este. Empezó por el oeste porque le parecía más débil, tenía razón, pero él quería apropiarse de Rusia, ahí fue donde fue liquidado, ¿no? Fue liquidado pues llegó tarde, pues si hubiera empezado por los rusos no le hubiera agarrado el invierno. Lo agarró el invierno porque empezó por el otro lado. Pero siempre el este es como el interés. Hay muchas reservas. Bueno, fíjate que China florece un poco por esa especie de no interés de Occidente por el Oriente, digamos. Los chinos terminan creciendo económicamente un poco porque nadie le da bola, ¿viste? No Bueno, los... pero es una economía de mercado, pero que lo maneja el Estado, que es diferente a la Sí, economía de es mercado que lo un manejan los capitalismo estados. de Estado, como Claro. era lo del peronismo del 45, digamos, de alguna manera, ¿no? Con una cosa, un agregado muy fuerte, estatista, más con el comunismo y con alguna cosa estricta y prohibiciones y estas cosas que son complicadas, ¿no? De censura y todo lo demás. Pero bueno, China es, yo creo que se acabó el mundo de la cosa binaria y se acabó, estamos en un mundo multipolar donde los poderes son varios, ¿no? China es importante, ha creado el Banco de Asia, el yang es una moneda de intercambio. Hay un Lo que no nuevo entiendo es orden. por qué nosotros no hicimos, en el momento de Lula, Chávez y Néstor Kirchner, no hicimos el Banco del Sur, una economía como el euro en América Latina, y por qué nosotros no tenemos una moneda par en la Argentina para poder intercambiar dentro de las regiones argentinas productos sin pasar ni por el dólar ni por el peso. Entonces, digamos, acá hay que salir del dólar. El dólar es Creo una que moneda que va a caer estrepitosamente en el mundo, en cualquier momento. Claro, creo que ese es el gran desafío y el miedo de Estados Unidos de perder su hegemonía en el mundo, ¿no? Ya la perdió. Creo que ya saben que la perdió. No hay, Estados Unidos ya no es lo que era. Lo que pasa es que nosotros lo sufrimos más por la proximidad, digamos, pero ya no es lo que era. Volviendo al tema de los juicios de lesa humanidad, Hmm. ¿cómo vivieron ustedes como organización que tuvo justamente... No, bueno, la organización se disuelve, digamos, en el proceso cuando está la dictadura, ¿no? Así que no, como organización no dejamos de actuar, digamos, hubo un proceso muy duro en esa disolución, que fue, aparte de la disolución formal, que lo dicen los comandantes en determinado momento, los que quedaron vivos, hubo un proceso de desenganche y de muchos problemas internos, de discusiones, ¿no? Más el aniquilamiento de la fuerza en el 80-90%, ¿no? Ha sido
Entonces no actuamos más como organización. No, los juicios me parece que fueron muy importantes. Eso evidentemente que aún hoy yo participé de uno porque yo fui delegado naval en Astarza, en zona norte, y hubo un juicio por las distintas realidades sindicales de zona norte, navales, la FOR y varios, y yo fui delegado naval y participé en el juicio. Es muy emocionante, ¿no? Ver ahí, yo lo veía a Riveros ahí sentado al lado, ¿no? Cuando declaré. Es algo conmocionante, ¿no? Igual, si uno es reparatorio en cierto sentido, el gran tema son los cuerpos de los compañeros desaparecidos, ¿no? Eso es irreparable. Yo, el segundo libro que saco, yo fundé una editorial con este libro, que es Tres Banderas de Editores, se llama El secreto de Fátima, y ahí matan al amor de mi vida, Selma Ocampo. Y ese libro es la masacre de Fátima, son 30 compañeros que ellos aprendieron de José León Suárez, los fusilan, en Fátima, una localidad en Pilar, los sacan de Coordinación Federal a 30 compañeros, y después apilan los cuerpos y los dinamitan. Muchos años después, como 20 años después, Antropología Forense reconoce 2 huesitos de Selma. Nosotros enterramos una urnita con 2 huesos. Ahí encontraron el ADN de ella. Y sin embargo, eso es reparador. Digo, a mí me parece una anécdota afectiva, pero que es válida para esta historia que para mí es durísima, ¿no? Sobre todo para las madres, ¿no? Pero cuando uno es madre, ¿viste? Como padre, ¿viste? Los padres. Yo no me imagino, tengo 2 hijos y me imagino eso, ¿no? De sobrevivir a mis hijos, ¿viste? Pero encima no tener el cuerpo, ¿no? Yo durante el 76, que la secuestran a Selma, el 20 de agosto del 76, y como casi 20 años después de la democracia, en el 90, casi el 2000, 3 por ahí, en todo ese 20 y pico de años, 25 años, todas las noches de mi vida en esa época, de lunes a domingo, todos los días, soñaba con Selma. El sueño era siempre el mismo, era muy cortito y era, yo me enteraba que volvía, que había vuelto, que no habían matado, porque no lo habían secuestrado. No habíamos tenido el cuerpo, entonces, bueno, ni tampoco el reconocimiento, ¿no? Y entonces yo llamaba a la casa y me atendía ella. Decía, hola, ¿cómo estás? Pero qué sorpresa. No, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. No, acabo de llegar, te iba a llamar. Y me despertaba. Ahí terminaba. Todos los días de mi vida, todas las noches de mi vida. En esa hora de la vigilia, ¿viste? Y el día que la enterramos a Selva en la Recoleta era un día lluvioso, triste, así, tipo de invierno, frío. Y éramos 5, la hermana, la sobrina, el marido de la hermana y una amiga de la hermana, éramos 5. Y esa noche, yo lo cuento acá en el libro en un capítulo, esa noche, en un horario, ese horario, como decía Macedonio Fernando, no todo es vigilia, la de los ojos abiertos, ese horario de la vigilia, que uno sabe si está durmiendo o está despierto, y no estoy loco, yo digo lo que para mí fue. Estaba acostado en mi cama solo y en el vano de la puerta se me aparece Selma, esa noche que la habíamos enterrado. Ahí. Se acerca a mi cama, me arropa, no dice nada, no habla y se va. A partir de esa noche, nunca más soñé con ella. ¿Te das cuenta de lo que significa los cuerpos? Completar la historia, ¿no? Y sí, es cerrar una historia, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje a los jóvenes que hoy, por ahí se dice que los jóvenes están en la derecha? No, Se eso dice es que los cierto. jóvenes No, no es cierto. no reaccionan como deben
No es cierto, hay muchos pibes, muchos compañeros. Yo que recorro el país, viste, estuve acá, estuve en Rosario, estuve en Mar del Plata, en Necochea, en un montón de lugares, en muchos partidos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me encuentro con miles de chicos, te digo, de 18, 19 años en adelante, que estudian ciencia política, estudian sociología o historia, o que no estudian, o que militan, y que están muy interesados por la política. Yo creo que no hay que rendirse, no hay que rendirse. Creo que no nos han vencido todavía, con todas las frustraciones, incluso de esta democracia que tenemos, de Menem, de distintas experiencias que hemos tenido el peronismo, que no han sido gratas ni han sido buenas, también han atentado, digamos, contra el papel revolucionario que debería tener el peronismo, el papel de cambio que debería tener el peronismo. Yo creo que los pibes espontáneamente, quizás faltan esos espacios de articulación, todo el mundo me plantea lo mismo, ¿no? Y una conducción clara, en este sentido, de cambio. Pero creo que ahí está de moda esto de la correlación de fuerza. No hay correlación de fuerza, lo que hay es voluntad política para cambiar la correlación de fuerza. Yo siempre digo, si no estarían Trotsky y Lenin, todavía estarían en París discutiendo en vez de haberse tomado el tren a Rusia y hacer la revolución de octubre en el 17. Y Fidel no hubiera bajado con el Che en Grama, eran 12 tipos, bajaron en Cuba, hicieron la revolución. Entonces, y Mao no hubiera hecho la larga marcha. O sea, y esos tipos que la correlación de fuerza era desfavorable, pero fue la voluntad política la que cambió la revolución. Entonces la voluntad política, el sentido de la lucha y el compromiso de querer cambiar la sociedad para mejorarla, no hay que dejar que nos acorralen. ¿Y hoy están dada la voluntad política o hay necesidad de que esa voluntad política aparezca para hacer esos cambios que necesita hoy el país? Bueno, es una buena pregunta, pero es como el huevo o la gallina, ¿no? Creo que en muchos casos hay compañeros que la tienen, otros no. Creo que faltan los canales organizativos, porque nosotros en el 70 éramos 20 cuando empezamos, ¿entendés? Y en el 73 éramos millones. En poco tiempo fuimos muchos. Tú me decís, ¿qué pasó ahí? Y la voluntad política la teníamos 20 o 50. Pero y todos los otros también la tenían, porque se terminaban sumando, pero nosotros creamos esos canales organizativos para que participen. Si no están los canales organizativos, ¿a dónde te pones? ¿Vos querés hacer algo? Hoy, ¿dónde vas? ¿Qué lugar tenés para el PJ? ¿Dónde la JP? No sé dónde. ¿Y quién conduce? ¿A dónde vamos con esos? ¿Dónde van? ¿Quién los conduce? ¿Cuál es la estrategia? No hay, no está muy claro, digamos, más o No hay menos. claridad política. Y hay un poco de incertidumbre, confusión, no está muy claro. Todo lo claro que debería estar, creo. ¿Se puede dar eso? Y yo tengo que creer que sí. El sentido de mi vida es rescatarla, hoy traer a los jóvenes y a los compañeros más grandes y a todos, que nosotros tuvimos esa voluntad y eso, en algún sentido, hizo que la Argentina ya no fuera la misma, a pesar de la derrota, ¿no? Bueno, creo que hay que rescatar eso. Y yo necesito creer que es posible.